Hace un siglo concluyó un conflicto bélico sin precedentes por su violencia y alcance. Nunca antes el mundo había presenciado una guerra de tal magnitud, en la que participaron más de 60 millones de soldados repartidos por todos los continentes. En este video analizaremos cómo se originó la Primera Guerra Mundial, qué hechos marcaron su desarrollo y cuáles fueron sus principales consecuencias. Para entender cómo se llegó a este conflicto global, es necesario retroceder hasta 1871, año en que finalizó la Guerra Franco-Alemana. Tras 6 meses de enfrentamientos, el Imperio francés fue derrotado por la Confederación de Alemania del Norte y los estados alemanes del sur, que se unieron para crear el Imperio Alemán. Como resultado, Alsacia y Mosela fueron incorporadas a Alemania, alimentando el resentimiento francés. En las décadas siguientes, Alemania experimentó un fuerte crecimiento industrial y económico, al tiempo que consolidaba alianzas con el Imperio austrohúngaro y con Italia, formando la Triple Alianza. Mientras Alemania expandía su influencia y colonizaba territorios en África, Francia buscó apoyo en el Imperio ruso y firmó un acuerdo secreto con Italia para evitar un posible conflicto en dos frentes. El Imperio británico, alarmado por el fortalecimiento del ejército y especialmente de la marina alemana, abandonó su aislamiento y se acercó primero a Francia y luego a Rusia, dando origen a la Triple Entente. En los Balcanes, la anexión de Bosnia y Herzegovina, por parte de Austria-Hungría, provocó la hostilidad de Serbia, respaldada por Rusia. Esta tensión culminó el 29 de junio de 1914, cuando un nacionalista serbio asesinó en Sarajevo al heredero al trono austrohúngaro, desencadenando una reacción en cadena que llevaría a la guerra. La estrategia alemana, al inicio del conflicto, consistía en derrotar rápidamente a Francia atacándola desde el norte, ya que la mayor parte de su ejército se encontraba desplegada en el este. Para ejecutar este plan, Alemania atravesó Luxemburgo y Bélgica, ignorando su neutralidad. Ante el avance alemán, las fuerzas francesas, británicas y belgas se vieron obligadas a retroceder, y el gobierno francés, temiendo la caída de París, se trasladó a Burdeos. Sin embargo, el ejército alemán cambió de dirección para intentar rodear a las tropas francesas, lo que permitió que fuera atacado desde los flancos por fuerzas provenientes de París, obligándolo a retirarse hacia el norte y provocando el fracaso del Plan Schlieffen. Tras este revés, Alemania fijó como nuevo objetivo capturar los puertos de Calais, Dunkerque y Boulogne con el fin de interrumpir el abastecimiento británico. El ejército belga, superado en número y recursos, no logró frenar el avance enemigo. En la llanura del Iser, se tomó entonces la decisión de abrir las esclusas e inundar los pólders, deteniendo el progreso alemán. A partir de ese momento, el frente occidental quedó definido por una extensa red de trincheras de unos 700 kilómetros que se extendía desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Con la situación estancada en el oeste, Alemania trasladó parte de sus fuerzas al frente oriental para enfrentar la ofensiva rusa que presionaba a Austria-Hungría. Tras un periodo de indecisión, el Imperio otomano se unió al conflicto del lado alemán, lo que dio lugar a nuevos frentes de combate. En el Cáucaso, en el Sinaí contra el protectorado británico de Egipto, con el objetivo de controlar el Canal de Suez, y en Kuwait, debido a la importancia de sus recursos petroleros. Para debilitar a los otomanos, Gran Bretaña impulsó una rebelión árabe prometiendo independencia a los pueblos liberados, mientras que Italia, finalmente, entró en guerra contra Austria-Hungría con la esperanza de ampliar su territorio. La guerra se extendió rápidamente más allá de Europa. En Asia, Japón se unió al conflicto atacando a Alemania y ocupando sus posesiones en el Pacífico y en China, mientras que en África las colonias alemanas fueron tomadas por fuerzas francesas, británicas y belgas. Este conflicto global movilizó a millones de personas de territorios colonizados que fueron incorporadas a los ejércitos europeos. Francia reclutó cerca de 800.000 soldados de sus colonias, muchos de los cuales combatieron en Europa, mientras que el Imperio británico incorporó alrededor de 2,7 millones de hombres, más de la mitad procedentes de la India británica. En los Balcanes, Bulgaria regresó a la guerra apoyando a los imperios centrales con la intención de ampliar su territorio. Su entrada en el conflicto resultó decisiva para el destino de Serbia, que fue atacada simultáneamente desde distintos frentes y rápidamente ocupada. Mientras tanto, en el frente occidental, Alemania continuó desarrollando nuevas formas de combate, convirtiéndose en la primera potencia en llevar a cabo bombardeos aéreos mediante dirigibles Zeppelin, que atacaron repetidamente ciudades como Londres y París. La guerra también avanzó en el ámbito tecnológico.
Al principio, los aviones se utilizaron para tareas de observación, pero pronto fueron armados con ametralladoras, dando origen a los primeros combates aéreos. Alemania inauguró además la guerra submarina en aguas británicas, hundiendo todo tipo de embarcaciones. En tierra, ambos bandos emplearon gases tóxicos en las trincheras, provocando miles de víctimas. A pesar de los intentos por romper el estancamiento, el frente permaneció inmóvil, obligando a los soldados a soportar condiciones extremas: barro constante, plagas, ratas y el olor de cuerpos en descomposición. En este contexto de desgaste, estallaron motines en el ejército francés durante la primavera, mientras que Alemania comenzaba también a mostrar señales de agotamiento ante la prolongación del conflicto. En la fase final del conflicto, Alemania orientó sus esfuerzos hacia la guerra económica, intensificando el uso de submarinos en el Océano Atlántico para hundir cualquier embarcación que se dirigiera al Reino Unido, incluidos barcos civiles y comerciales. Mientras tanto, Rusia, profundamente desgastada por la guerra y con más de 1,7 millones de bajas militares, veía cómo la moral se desplomaba tanto en el frente como entre la población. Este clima de crisis desembocó en una revolución que puso fin al régimen de los zares. Al mismo tiempo, Estados Unidos comenzó a sufrir las consecuencias del bloqueo comercial en el Atlántico y decidió intervenir en la guerra apoyando a los aliados. Poco después, una segunda revolución en Rusia permitió la llegada al poder de los bolcheviques, quienes firmaron de inmediato un alto el fuego con los imperios centrales. Con el frente oriental asegurado, Alemania trasladó sus tropas al oeste y lanzó una ofensiva que logró romper las líneas de trincheras, acercándose a París y bombardeando la ciudad. Sin embargo, el rápido avance hacia el sur debilitó su posición, lo que permitió al ejército francés organizar una contraofensiva decisiva que desmanteló las defensas alemanas y forzó una retirada caótica hacia el norte. Desde ese momento, los aliados tomaron la iniciativa en todos los frentes. La situación interna de Alemania se deterioró rápidamente. Motines, protestas y una ola revolucionaria obligaron al emperador a abdicar y condujeron a la firma del armisticio, que puso fin a la llamada Gran Guerra, un conflicto que causó más de 18 millones de muertes. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles sin la participación alemana, imponiendo duras condiciones a Alemania y a sus aliados, considerados los únicos responsables de la guerra. Los imperios austrohúngaro y otomano fueron desmantelados, mientras Alemania quedó humillada, endeudada y privada de su ejército y sus colonias. Además, perdió cerca del 15% de su territorio, cedido a Francia, Bélgica, Dinamarca y a una Polonia reconstruida. Aunque su industria permaneció intacta al no haberse combatido en su suelo, la severidad del castigo sembró en el país un profundo sentimiento de resentimiento y deseo de revancha.